Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Emprende Emprendiendo. El día de hoy tenemos un invitado que es bastante especial para el podcast y para toda la comunidad. Él es Juan Pablo Penagos, ingeniero comercial. Gracias, comunidad, por ese espacio. Gracias, Rubén. El objetivo es compartir acerca de mi experiencia y espero que les resulte gratificante y que puedan aprender acerca de esta experiencia de vida. Recuerden que el día de hoy yo voy a ser su anfitrión, Rubén Fernández, también ingeniero comercial. Pero hay algo acá en esto que nos une y es quién es Juan Pablo Penagos. Cuéntanos tu historia, Juan Pablo. Bueno, me presento. Me llamo Juan Pablo Penagos, soy ingeniero comercial. Tengo 23 años. Actualmente desarrollo varios emprendimientos. Uno de ellos al cual le dedico más energía es a una agencia de marketing digital. Se llama Lead Ads. Actualmente brindo servicios, todo lo que es el tema de tráfico digital. Entonces ayudo a empresas, a empresarios a posicionar sus marcas en todo el mundo digital. Entonces desde servicios, como íbamos comentando, lo que es tráfico digital, community manager, administración de redes sociales, gestiones de marcas. Entonces es un conglomerado de servicios. Bastante interesante, Juan Pablo. Y esto les hago como un recuento, y es que es chévere empezar a conocer estas historias porque esto también a ustedes les va a servir para acercarse un poco más y tener esas experiencias, o al menos tenerlas de referentes para cuando ustedes empiecen a emprender. Así que, Juan Pablo, por ejemplo, ¿cómo fue tu niñez? Bueno, mi niñez, yo nací en Cali, mis padres son separados, nací en una familia muy tradicional a nivel como de Colombia, diría una clase media baja. Mi madre fue manicurista de profesión, nacimos en Cali. Ella, de acuerdo a su profesión como manicurista, inició a Cali a vivir, le abrió las puertas mi tía. Ella es una tía que nos aprecia bastante, le colaboró a mi madre porque vivíamos en Toya, Cundinamarca. No sé si conoce la comunidad cerca de Toya o han escuchado ese pueblo. Sí, yo lo he escuchado y es como un lugar de deportes extremos. Exacto, deportes Okay. extremos, y además en esa región lo que es Villeta se mueve también el tema panelero, la Sí, parte claro, del agro, se mueve. Entonces ahí nació mi madre, mis padres igual, lo que es el sector Nocaima, y a la hora de nacer pues mi madre ya estaba joven, tenía cerca de 19 años, embarazada a esa edad. Lo que hizo fue salir de la casa por temor de los padres y inició nuevo rumbo, nuevo camino, inició en Cali, a donde vivía la hermana. Esa hermana, mi tía, ella tenía un salón de belleza, actualmente ya lleva como más de 30 años, ella le abrió las puertas y le empezó a guiarle en ese tema de belleza. Entonces ahí inició con el tema de manicurista, ese fue a través del empleo en el cual nos permitió como subsistir en ese tema. Años después, ella padece una enfermedad que es algo trágica, es cáncer de seno. A través de esa enfermedad pues tuvo varios percances de salud, los hábitos de día a día pues ya no eran los mismos, ya la limitaba más, y trágicamente ya en el 2011 fallece. Entonces esa fue como una experiencia trágica, como en temas de mi infancia, claro, de mi vida. Pero que eso uno lo termina formando, o sea, son cosas negativas obviamente para la vida y pues cosas que uno lo marcan, pero esas cosas que marcan pues también uno lo forzan a adaptarse a otras cosas. Juan, por ejemplo, ¿cómo fue después de? Después de, fue un desafío, fue totalmente un desafío, y yo siempre, he sido una persona cristiana. Algo en mi vida que me ha marcado ha sido como Dios, y esa experiencia como con mi padre a través de ese suceso empecé a adquirir un cambio de vida, como un giro de 180 grados, porque sucedió algo muy especial. Antes de que mi mamá falleciera yo tenía un deseo de vivir con mi padre. Siempre desde pequeño tenía a mi padre como ese referente, ese padre especial en el cual compartíamos tiempo, deportes, todo ese tema. Entonces esos tiempos que compartíamos para uno como niño era muy especial. Entonces yo recuerdo que le decía a mi madre, me gustaría vivir esa experiencia de vivir con él. Y no sé, la vida, alguna situación X o Y, al fin no se permitió, y meses después ella fallece, y todo ahí empiezo a entender como que todo tiene un propósito. Lo que no se ha logrado antes, de un día para otro se logró. Preciso el día que mi madre fallece, mi padre estaba viniendo a la finca a hacer unas diligencias, y al día siguiente ya está viviendo con él. Entonces fue un cambio abrupto en temas de la niñez, porque también algo relevante en temas de infancia, mi madre no era estudiada. Recuerdo así anécdotas de cuando niño,
A mí no me iba muy bien en el colegio. Yo recuerdo que yo era el niño como que perdía materia, los últimos puestos, no tenía de pronto esa compañía, alguien como que me guiara. Uno muchas veces tenía dudas en temas de inglés. Entonces pues mi Bastante madre no inglés. tenía esa educación. Entonces recuerdo que tenía un teléfono y lo que hacía todas las tardes era llamar a mi padre. Hola, papá, ¿cómo estás? Mira, tengo X tarea en inglés, ¿será que tú me podrías ayudar? Mm. No teníamos acceso a internet en esos tiempos. Recuerdo que la biblioteca era más cercana, me quedaba cerca de algo más de una hora caminando, entonces era algo complejo Sí, en ese claro. tema. También recuerdo una vez una tarea de biología acerca de hacer una célula, las partes de una célula. Y sin Imagínate internet hacer una célula o por sin llamada de libros. teléfono, tú llamando a tu padre y Sí, que él te claro. explicara a través de un teléfono. No, y la forma, las partes, hasta los colores, sí, claro, debe ser complejo. Sí, hoy recuerdo y bueno, son anécdotas como especiales que uno vivía. También en esos tiempos de la infancia muchas veces no había ruta en tiempos de invierno. Recuerdo que tenía, eso fue por allá en el 2008, tenía 8 años y me fui caminando y era un día de invierno, había una parte que se pasó un derrumbe y yo me pasé por una parte de arriba del derrumbe y me quedé enterrado. Literal como eso fue. Imagínate de niño Obvio. y yo enterrado por allá. Fueron experiencias, pero al final como que eso te va formando como carácter, todo Sí. ese tema, ¿Y experiencias curiosas. quién hizo el favor de rescatar? Bueno, imagínate que después del derrumbe estaba la ruta y todos estamos pasando ahí. Yo recuerdo que antes de pasar, yo, oh Dios mío, ¿por qué parte paso? Había un señor que está entrando en construcción, me dijo, no, joven, más bien pásate por el lado de arriba porque por acá está muy feo y te vas a embarrar. Y yo, bueno, yo empecé a Qué embarrada. experimentar, a subirme y yo cuando iba pasando, yo, uy, ese barro está muy blando. Y quedé enterrado como hasta la cadera y no pude salir después. Cuando el señor de la Qué, ruta, qué miedo. falta un niño. Y yo, auxilio. Entonces me empezaron a buscar y ahí está el conductor y entró otro amigo ayudándome a sacar y nada, eso fue una experiencia muy chistosa. No, pero claro, Ese pero día. es experiencias que a uno le quedan y que son anécdotas para contar después. El ejemplo, Exacto, oye, hoy, claro. exacto. Bueno, acerca de cómo fue esa transición de vida. No, pues yo venía de una educación, de un estilo de vida totalmente diferente. No sé si alguien más ha vivido en una finca en temas de alimentación, hábitos, y Sí, el pasar a es, vivir a Bogotá, ya la educación era diferente. Yo en la finca muchas veces no veía inglés, no habían años, no habían como esos docentes preparados. Y ya cuando llegué a Bogotá, la educación era diferente, los hábitos. Entonces, recuerdo que fue un respaldo totalmente muy especial de mi padre. Mi padre andaba temeroso claro, porque, sin uy, conocer ya como que vivir como con mi hijo, adaptarse. adaptarse, cómo le irá a dar, porque él vivía esa experiencia, como que en el colegio no me iba muy bien y eso ingresé en el grado quinto. Imagínate que en ese primer periodo, cuando llegué a vivir a Bogotá, ocupé el primer puesto. Ush, Antes de, yo andaba preparándome, estudiando inglés. Mi madrastra, la esposa de mi padre, ella era profesora de inglés, me oh, colaboró bastante y me empecé como a preparar. Y algo que miraba en ese tiempo de vida con mi padre es que mi padre pues tenía una vida espiritual activa, hacía un devocional a nivel de cómo esa relación con Dios y ese tema me sirvió bastante, el iniciar a asistir a la iglesia, como ese tema de, si me hago entender, sí, que como esa acercarse como sanación, esos ese hábitos. tema me sirvió bastante a nivel de ética moral y creería que fue algo muy especial en temas de valores que te va dejando. Entonces, ese fue ese proceso y el ver a Dios un respaldo en todo ahí adelante, el tema del colegio me fue súper bien y ahí ya vienen las primeras experiencias en temas de emprendimiento. Emprendimiento. A los 13 años, eso fue en el 2013, yo en Cali viví Mm. como hasta los 4 3 años y hasta Ah, 10 años después no había vuelto a Cali, hasta los 13 que una tía, bueno, mi tía la que le había abierto las sí, la puertas de de la madre, me Salón de Belleza. llamó, sobrino, ¿no te gustaría pasarte unas Oh. vacaciones? Me gustaría compartir contigo. Y ella pues me colaboró y uno pues de niño en las vacaciones pues chévere, Sí, volver a no, y en recordar. Cali, tierra caliente. Aunque bueno, ¿todavía estás en Tobia?
En ese momento no, ya estaba en Bogotá. Ah, bueno. Eso sucedió en el 2011, recuerdo que fue en mayo. Ah, claro, no, y unas vacaciones. ¿Quién va a decir que no es pues, estar en Bogotá? Exacto. Esas vacaciones fueron muy interesantes porque de ahí empezaron a existir esos destellos como en temas de cambio de mentalidad y empezar a iniciar nuevos hábitos. Y experimenté en esas nuevas vacaciones, lo que me marcó fue empezar a revisar lo del día a día de mi tía. Como les comenté anteriormente, ella tenía un salón de belleza en sus tiempos libres. Ella se movía bastante, no se quedaba quieta, permanecía mirando qué hacía más. Entre una de esas cosas era desarrollar postres de arroz con leche. Llegaba todas las tardes, hacía su arroz con leche, yo le ayudaba y al día siguiente llevaba esos postres y los vendía en el salón de belleza. Se llevaba Súper 20, bien. 40 postres y eran unos ingresos adicionales que fácilmente le podía ayudar para pagar el tema del arriendo. Uf, claro, súper bien. A raíz de eso ya me motivó, Juan, ¿por qué tú no haces eso, ese tema en Bogotá? Podrías iniciar como independizarte. Además de eso, te podría aportarte algo interesante también como para que te empieces a soltar, porque algo que yo tenía es que yo era timidez. Yo era una persona introvertida, casi no hablaba, no comunicaba. Entonces ella como era tratarme dándome como ese empujoncito. Me quedó sonando la idea. Llegué nuevamente a Bogotá, eso fue en enero, los primeros días, le comenté a mi padre, pues ve hijo, hágale interesante, entonces él me colaboró con la primera compra. Dicho como tal, inicié el primer testeo con el arroz con leche. Recuerdo eso, inicié con una libra de arroz. Una libra de arroz a uno le da un promedio entre 20 a 23 arroces con leche. Recuerdo que me salía la hechura de los arroces, la unidad, cerca de 900 pesos, 850, 900 pesos, y los vendía a 2.000 pesos. Tenía ahí un margen de ganancia, podría ser interesante. 50. El 100%, algo más del 100%. Ah, bueno, sí. Exacto. Y eso generalmente en el tema, pues, de las comidas, ¿no? Inicié con ese reto y inicié hacia ese mercado orgánico, hacia ese mercado natural en el conjunto donde vivía, puerta a puerta los inicié a ofrecer y eso fue literal una academia de vida. Yo era muerto de la pena golpear esa primera casa, vecino, te tengo arroz con leche. Y cuando uno está acostumbrado a hacer retos es como que le suenan las manos, el corazón se le acelera. Sí. La primera interacción es como... Ok, ahora qué le digo, porque ahí en eso es como uno no tiene nada del pitch, no lo tiene ahí preparado, sino es a lo que fluye y hasta se traba. Pero bueno, entonces ¿en qué vamos? Inicié primeramente entonces ese mercado natural y me fue durísimo, yo sudaba, como decía Rubencho, las manos no le sentía sudar y después uno inicia a vivir los no. Esa experiencia, sí, no, gracias. No lo tocan, gracias. Sí. Y algo muy importante, generalmente el ser humano es un ser humano emocionalista, nos lleva mucho por las emociones y creemos que las cosas son fáciles. Es como quien dice soplar y hacer botellas. Claro. Entonces no, yo salgo, golpeo y voy a vender los arroces sencillos. Entonces empecé a descubrir ese tema acerca del rechazo. Y ahí fue un tema muy importante porque es aprender acerca de la resiliencia. Recuerdo en esa tarde salí, fue como 3 horas haciendo ventas, fueron 23 arroces, vendí cerca, no recuerdo, como unos 15. Al final pero bien. Sí, fue bien. ¿Y recuerdas a alguna persona que te haya comprado como que, uy, comprémosle? Porque es que a veces uno cuando empieza hay gente que no le compra hasta por lástima. Exacto. Es como que uno también se siente mal. Sí, sí, uno tiene esas vivencias. Sí. Recuerdo al principio era no. Hubo una venta muy especial que yo creía que la persona me lo compró como por lo que tú dices, sí, como claro. No, pues el niño, 13 años, estando como motivado, como démosle ese empuje. Pero también eso sirve, porque sí. A veces uno dice, bueno, eso, pero uno ya ve la plata, entonces uno dice, exacto, funciona. Esa primera victoria te va empujando y te va dando confianza para ir escalando. Entonces recuerdo que esa persona me compra el primer arroz y de una vez lo prueba, cerró y yo iba golpeando en otras casas y después sale hacia el lado de mí y me pide otros 7 arroces. Le quedó encantado, entonces le compré a los abuelos, todo ese tema, pero eso tenía una reunión familiar, entonces digo, no, pues de una vez pensaba hacer una sonrisa, un café, entonces bien les voy a darle arroz con leche, está preciso, claro. Está estupendo ese postre. No, y eso uno también lo convence de que la idea es buena. La idea es buena y el mercado lo acepta y las personas después te empiezan a buscar y cuando vuelves a vender arroz con leche, entonces como que las mismas personas están empezando a empujar, me gustó, ven.
tengo tal reunión, te encargo 10 arroces, Claro. y así se va corriendo como la voz, ¿no? Entonces terminé esa venta, podríamos decir que me fue regular, 15, 23, pues mi padre No, pero como para hacer la motivado. primera vez uno sin discurso, sin nada de ese gancho, Sí, bien, ¿no? sí. Entonces ahí mi padre me sigue impulsando y me dijo, no, hágale hijo, yo te compro los otros y le voy a regalárselo a mis empleados para que lo prueben. Ah, chuta. Entonces es el voz a voz, pues se va dando a conocer como ese producto y se va empezando ese, como a expandir, después inicié en el colegio. ¿Cuántos no han iniciado en el colegio? Y en el colegio supuestamente es prohibido, ¿no? Que Sí. rectoría, todo ese tema. Y recuerdo que yo le terminaba vendiendo a los profesores, al rector, y después me tenían en cuenta en los bazares, los eventos, conjuntos residenciales. Y Súper bien. ese tema fue un crecimiento interesante. Duré de los 13 años hasta hace algo antecitos de ingresar a la universidad, como 17, 18. Hasta recuerdo, hubieron unos primeros días en la universidad que yo traje como Sí, sí, unas sí. A vender. degustaciones. Entonces fue esa experiencia. Exacto. No, y bien porque pues ahí en eso uno va teniendo sus ingresos, ella empieza a comprarse sus cositas. De pronto en eso, ¿cuál fue la primera cosa que te compraste con tus ingresos? Porque eso uno también lo esto como, y uno lo aprecia tanto. Sí, primeramente lo recuerdo que yo más valoro porque ahí fue un cambio en temas de independencia. Yo recuerdo que antes mi padre me daba una mesa, fue algo positivo porque eso me empezó a enseñar acerca de administración de dinero. Mm, Entonces me daba una mesa, hijo, organízate hoy, no sé, X valor, organízate, te gusta jugar fútbol, vas a la escuela, recibes transporte, tu mesa, administrelo tú. Entonces ya cuando lo ingresé con ese tema, con ese negocio, pues ya no necesitaba ese tema, ya era independiente. Entonces ese tema pues se siente chévere, ¿no? Uno mismo hacer como tener su propio claro, es dinero. su orgullo, ¿no? Como que, Sí, a mí mis papás no me dan plata. exacto. Uno, Sí, todos sí, los sí, compañeros como que los padres lo sí. mantenían, yo ya Sí, me no. mantengo solo. Mis Sí, descansos, recuerdo que todos los amigos pues jugamos voleibol, fútbol. Mis descansos eran ventas, eran vendiendo. Después amigos, ven Penago, yo le ayudo. Entonces empecé a tener otros no, colaboradores, mis multinivel. propios amigos, algo así tipo multinivel. Recuerdo que tenía 3 amigos que yo le decía, parce, expandamos mercado, usted vive en un conjunto, ¿no? Mira, yo hago lo de los arroces, lo vendemos en 2000, te lo voy a dejarte a X precio, y ellos se motivaban y Claro. también, entonces todos en el La entorno red. empezamos a crecer. Ah, bueno, y una de las primeras cosas que compré, recuerdo algo que me marcó, fue una bicicleta. A los Mm, 14 años compré una bicicleta porque recuerdo que mi padre andaba en un grupo con ciclistas, salían a patios a montar bicicleta y uno pues como antojado. sí, Entonces yo claro, y no más cuando es recuerdo, pequeño que uno, cualquier deporte, cualquier cosita que uno ve, y alguien que uno admira, uno es como que yo sí, también quiero. yo también quiero. Entonces recuerdo que compré una bicicleta usada, esa primera bicicleta fueron 550, tenía 400 y mi padre me ayudó con el Bien. restante. Entonces, pues no era independiente total, Total, no, total, no, no, obvio no. Porque a esa pero edad, ¿cómo? exacto, a esa edad, Sí, uno no. 13, 14 años, pero sí trata de solventar, y algo muy importante que yo aprendí de mi padre es el hábito del ahorro. Mm, Siempre me motiva a y la ahorrar gestión del dinero. y la gestión del dinero. Sí, porque algo que mencionabas y que es bastante relevante es que cuando te daban la mesa, tú ya sabías que tenías que administrar ese dinero y te hacerlo rendir. Pero en eso cuando uno empieza como a administrar, uno sabe como que, uy, venga, le pidámosle un descuento aquí al vecino para que me quede algo más y también para ahorrar uno, no sé qué. Exacto, sí, uno Sí, eso es empieza. súper importante. Bueno, ¿y esa bicicleta qué? Porque esas cosas en serio que si uno lo marcan muchísimo porque uno las valora mucho más, les da mucho más importancia que a las cosas que uno le regalan. Uy, pero Totalmente de mucho. acuerdo. Aquello que tú El logras bebé, a través sí, con el sudor, que tú sí. mismo lo esto, o sea, no, es algo totalmente diferente. Uno lo empieza a valorar, a disfrutar, a Sí, cuidarlo no se más. presta. No, No, no se no se presta. presta. Eh, sí, duré con esa bicicleta cerca de 3 años y después me Mm, compré otra bicicleta mejor e iba mejorando. Recuerdo que compré una bicicleta de ruta, de salgadita, y con esa me movilizaba día a día para mm. todo lado, hasta me iba hasta la finca, porque Ush, recuerdo que en fines de semana a veces también camellaba brindando servicios de turismo como guías, deportes extremos. Entonces me pegaba unos viajes y fue chévere, fue chévere. claro, y la experiencia. Y pues Sí, también uno tener esos conocimientos porque, miren, por ejemplo, a través de los arroces,
pues uno ya como que empieza a diversificarse, entonces, no, venga, parce, colabóreme ahí en eso, usted tiene una comisión y yo le doy el arroz, ta, 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 y ahí uno empieza como a también empezar a buscar como esos retos y empezar a crecer. Pero Sí. eso es muy chévere. Bueno, ahorita estás tocando un tema y es que cuando entraste a la universidad traías también los arroces con leche, pero ¿por qué elegiste la ingeniería comercial? Bueno, la ingeniería comercial, una vez más digo, muchas veces uno tiene planes, pero Dios tiene otros planes Mm. que muchas veces uno no cree. Algo que dice en la palabra es que los planes de la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo recuerdo algo que te comenté anteriormente, cuando pasé a vivir con mi padre, pues asistíamos a la iglesia, servíamos y yo era una persona activa, los fines de semana, servicios en kids, parqueadero, todo ese tema. Y algo que a uno le dice mucho es como ora, pon los planes delante de Dios, todo ese tema, como que uno le va quedando esa programación. Yo nunca me imaginaría estudiar, no sé, ingeniería Sí, comercial, algo claro. en temas de negocio. Recuerdo cuando pequeño, cuando niño, a mí me gustaba todo el tema lo de los carros, el tema de la mecánica, permanecía mirando Dios, era como mi hobby. El último carro, Sí, los carros deportivos, sí, no claro. sé. Mirando videos de Salomondrín. Exacto, Sí, sí. ese era mi hobby. No, uf, qué Entonces yo carros. decía, pues nada, yo voy a estudiar como ingeniería automotriz, algo en ese tema, o en algún momento pensé en hacer de pronto lo que era mi padre, como físico, el Mm, deporte me parecía interesante, hasta en un momento tuve esa idea. Fue después como que mis líderes, como en la iglesia, no sé si ustedes saben que es una célula, como un grupo sí, de oraciones, pequeñito entre que va. semana uno iba, compartía la palabra, y ellos recuerdo como que me admiraban bastante porque para mi edad yo financiaba los eventos de la iglesia, las Ush. convenciones, todo con arroz con leche. Lleva, sí, me decía, Juan, tú a tus 13, 14 años te Y ya a pagas ese todo nivel. ese tema. Tú tienes un llamado y es de ser empresario. Tú tienes una marca muy especial como Mm, para impactar. Entonces, desde pequeño, como que a uno lo alinea eso. Uno lo sí, alinea como mucho. hay personas como que te Se dicen, hace la ven, idea de cosas y uno como que también empieza a buscar eso. Entonces es muy chévere. sí, como ven, Rubén, tú tienes la sangre emprendedor, las cosas que Mm, tú haces, entonces como que de una u otra forma uno se va como programando, ¿sí? exactamente, Exacto, y esa es uno la se le va a palabra. crear, como le va creyendo en otras personas, que muchas veces uno no confía en uno, no ve esas cosas, pero hay otras personas que sí ven en uno. Sí, porque a veces, pues de hecho la mayoría de personas sufren del síndrome del impostor. Que es Sí, como que ay, yo lo hago, me va bien, pero ay, yo no, no sé, no soy capaz, no, no me lo merezco. Pero también cuando le empiezan esos tipos de comentarios, uno como que, uy, sí, es verdad, o sea, yo lo estoy haciendo realidad, es mi camino, y uno también como que se empieza a creer de verdad que es sí, y algo de eso en mi caso como que me fluyó, no fue algo como que esforcé, como que todas las cosas como empezaron a también fluir. las Y cosas de Dios, sí. exacto, y hay un tema muy importante que tú me dices, ¿por qué terminaste en esa carrera? Yo recuerdo que fue ya en décimo, como que todas las personas, como mi padre, como comercial, ese gusto como por los negocios, yo no, la mecánica como que no va a ser lo mío, o sea, la mecánica de los carros no, uno empieza como a conocer personas, empresarios, y uno empieza como a hallar gusto a los negocios, pero yo ya tenía la disyuntiva, ahora que estudio, no quería estudiar administración de empresas porque se me hacía una carrera como muy Mm, común, como aburrida, uno escucha sí, mucho administrador, entonces yo literal puse en Google qué estudiar si quiero aperturar negocios, si quiero emprender, literal puse algo así, sí, San qué Google, estudio si quiero ayúdame. emprender, si quiero hacer tales cosas, si me gustan los negocios, todo ese tema. Me apareció en una página como Universia, algo así. Mm, Entonces, no, estudia negocios internacionales, administración de empresas, y un momento que me salió una carrera ingeniería comercial. Yo, ¿Qué es eso? ingeniería comercial, ¿qué es eso? O sea, ingeniería, como la palabra ingeniería, como, uy, Sí, está leal, interesante, como algo más top de sí, lo que claro. uno conoce. Entonces yo empecé a buscar universidades de ingeniería comercial en Colombia, empecé a ver Pension. Recuerdo que había una en Cali, otra acá en Bogotá y había una como era tipo academia. Empecé a ver el Pension, yo marketing, negocios, está como interesante. Y en ese tiempo, en la iglesia estamos como en un tiempo de pacto. Ese tema me influyó bastante porque estamos como en un tiempo de pacto en el cual era hacer una ofrenda especial de acuerdo como al propósito. Entonces yo recuerdo como que todo empezó como a engranarse, ya el tema Claro. lo del gusto, preciso estamos en final de año, lo del pacto en la iglesia. Recuerdo que yo, bueno, di una ofrenda que para mí en ese tiempo me dolió bastante, pero es como fue, Dios, confío en ti,
mi Pongo todo en camino, tus pongo manos. todo en tus manos, tú tienes el control como de mi vida, en qué lugares, qué voy a estudiar, de todo, literal. Entonces di como esa ofrenda. Y el primer semestre es, bueno, me gradué para finales del 2017, entonces 2018 el primer semestre no estudié, me puse fue a estudiar inglés, un cursito, mientras tanto ir organizando finanzas, porque yo no quería pues que mi padre me pagara la carrera, él me decía pues hijo, yo te colaboro, sacamos un crédito o algo, porque con los arroz con leche pues Sí, no, claro, es que es ya otro era otro nivel, claro. otro nivel. Entonces, pero pues yo no me sentía como que él me pagase ese tema. Entonces yo le dije, no, padre, pues voy a mirar de pronto opciones en el SENA o algo así, una beca. En ese transcurso, mientras estaba estudiando inglés, el pacto, todo ese tema, conocí, bueno, no conocí, me volví a encontrar con un profesor de la universidad en el Transmilenio. Literal, como, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué andas haciendo? Ah, aún no has iniciado a estudiar. Ven, ahorita hay unos programas a través de la Secretaría de Educación, becas, Fondo de Mejores Bachilleres, ¿por qué no te presentas? Uno nunca sabe. Y yo era algo incrédulo, pero yo nada. Tenía una tía que ya era docente, le comenté yo, me encontré a un profe, me comentó esta idea, me dijo, sí, es verdad, y muchas veces salen beneficiarios, son como unos créditos condonables. Y yo, bueno, me puse a investigar, revisé documentación, requisitos, pasé los trámites, y a los 2 meses después me salió aprobado. Qué bendición. Salió esa beca. Sí, cosas de Dios. Eso sí son cosas de Dios que no le Cosas de ponen en el Dios. camino. Porque yo andaba, hay algo muy interesante. Ese día cuando me fui a encontrar al profe, 3 días antes, habíamos ido con mi padre a una universidad. No era como tal universidad, era élite, era más que todo como un tipo de academia, que a uno le dan unos descuentos, y me había inscrito, yo había pagado ese primer semestre. Cuando encuentro con el profe, uno de los requisitos era una universidad certificada, como acreditada, alta calidad, y yo, la única universidad es la UT, bueno, la UTCA, como Claro. que dan esa carrera. Pero yo no había tenido como entre esas opciones porque era costoso, o sea, costaba como algo más del doble la primera opción que tenía en temas de Sí, presupuesto. qué cambio. Entonces yo por fin me presenté, pasé el tema de la entrevista, acá en lo de la facultad, y me presenté lo de los documentos y pues todo me salió. Y algo muy interesante, recuerdo cuando fui a la universidad, conocí el campus, tenía una seguridad, yo dije, voy a estudiar acá, esa es mi universidad, como que me gustó el ambiente, fuera de la ciudad, todo ese tema. Y algo muy curioso fue ese tema, yo dije, no, yo definitivamente no voy a estudiar en la otra universidad, porque Claro. recuerdo que era en el centro, Bogotá, el transporte, como que no me gustaba mucho, era todo muy encerrado. Y yo cuando conocí esta otra universidad, yo dije, wow, Sí, totalmente es diferente, otro nivel. acá voy a estudiar. Sí, Y a los meses pues me salió aprobado. Entonces, sí, claro. Dios sabe cómo hace sus cosas. Que de hecho, dato curioso, lo que están viendo atrás es la universidad, la UTC. Sí. Entonces, bueno, Juan, pero ¿cuál fue de pronto esa persona o cómo descubriste el emprendimiento dentro de la universidad? Porque pues uno de pronto a veces no tiene el conocimiento de emprender, pero dentro de la universidad pues es un lugar donde se forma, ¿no? Personas en el cual como fueron influyentes en ese tema del Sí, emprendimiento. docentes o algo así, pero que sean de la universidad. Porque Bueno, pues es una etapa larga. sí, realmente fueron varias personas. Yo creería que toda persona tiene una historia por contar y te va aportando algo, ¿no? Todo profesor, ese tema. Más de profesor, yo creería que fue, bueno, en temas de profesores. Bueno, hubo un profesor interesante que era de inversiones bursátiles en temas de bolsa, como empezó a llamar ese mundo, me pareció interesante, que ese tema estaba, bueno, aún sigue siendo muy top en temas de marketing, lo de trading, llamativo, todo ese tema de generación de ingresos, a mí me quedó sonando. Sí. Había un amigo entre unas clases como que operaba en temas de mercado financiero, yo no tenía ni idea, y me generaba mucha curiosidad. Yo, está como chévere. Eso es verdad. Eso era verdad, cómo funciona ese mundo, ¿no? Cómo compra acciones. Llegó pandemia, le escribí al joven y nada, él muy receptivo, abierto, me empezó a hablar acerca de los mercados, me dijo, ve Juan, precisamente estoy trabajando ahorita desde hace un mes en un centro de experiencias de inversiones. Ahí conocí a una persona muy influyente que fue el dueño de ese centro de experiencia, Abraham de Salcedo. Ya que uno inicia, yo creo que lo que más valoro de esa experiencia es el tema del entorno, o qué personas te empiezan el networking, valioso. a conocer. ¿Qué tipo de personas ahí yo encontraba? Entonces encontraba muchas veces
empresarios que se querían educar, diversificar. Claro, eso vale mucho. Los docentes Mucho. eran experiencias como que tú te sentabas junto con el corredor y él te enseñaba. En mi caso, mi mentor fue una persona, bueno, operaba una cuenta cerca como de $10,000 y además de eso, de hobby era piloto como comercial de aviones, todo ese Oh, qué tema. chévere. Entonces eso fue como chévere, o sea, el iniciar a conectar con ese tipo de personas y te va aperturando más la mente de que realmente el dinero uno realmente no lo gana como de esa forma tradicional o no es necesariamente obligatorio tener un trabajo, cumplir un horario, sino que hay otras alternativas que te podrían darte como esa libertad financiera, ¿no? Claro, esa estabilidad y además de eso como la paz que uno encuentra a veces porque tener un trabajo suele ser difícil a veces. Sí, Bueno, totalmente de Juan, acuerdo. ya que estamos hablando ya como de emprendimientos y de personas así que sean influyentes, ¿qué anécdotas tienes de emprendimientos? Anécdotas de emprendimientos, wow, varias. Bueno, vamos a mirar. Una primera anécdota de niño fue con los arroz con leche. Una vez Claro. recuerdo tuve un desafío. Eso fue en el 2014, 2015. Recuerdo una vez que venía el Papa, no sé, a Colombia. Eso fue una noticia. El Papa Ah, Francisco. Imagínense quién me influyó para ese evento. ¿tu papá? Mi tía. Ah, Mi tía era bueno, muy sí, 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 católica. sí, ya. Eso fue una Claro. evidencia muy especial porque mi tía era católica. Yo después de vivir con mi padre era cristiano, entonces como con mi tía teníamos como que ese choque, como que, su padre le está lavando la mente, vea, su Sí, madre sí, era claro. Y católica y más se por pasa a religión y todas las vivir y cosas. cristiano, entonces era muy chistoso. Sí. Ella era muy dolorida porque yo cambié de religión y ese tema. Está Y mal ella educando al era, niño. sí, sí. Entonces ella me decía, Juan, viene el Papa a Colombia porque usted no se aprovecha y hace unos buenos arroces. Y yo tengo la seguridad que usted los vende. Fácilmente usted puede venderse unos 200 arroces. Uy. Y yo, No, pero es que claro, eso es así, eso era sí, así de había harta gente. gente. Pues yo no lo vi loco. Claro, Yo y que dije, Colombia pues es un puede país ser. muy católico. Exacto. Yo dije, pues yo no iba por el evento, sino por los negocios. Ese tema es religión. Pero bueno, Sí, entonces yo en el colegio, eso ella me avisó, recuerdo que eso fue un miércoles, el miércoles de esa semana y el viernes era el evento. Entonces yo al día siguiente, el jueves, yo dije, pues voy a lanzarme. Yo estoy en el jueves, yo a mis 3 amigos más cercanos, parce, ¿qué va a ser mañana? Recuerdo que el día siguiente era mi cumpleaños, el 7 de septiembre, y sí, iba a claro, la pasarle fecha. los cumpleaños pues vendiendo. Entonces le comenté a 3 amigos, ellos, hágale Juan de una. ¿Cuál era mi mentalidad? Yo dije, no voy a llevar 200 arroces, sino eran como 300, 400, no recuerdo. Yo dije, bueno, 400 arroces, más o menos gano unos 500.000 pesos, que le da cada uno Claro, 100.000, la que me queden Luca. 200, 300, pues bien, en un día está chévere. Entonces yo dije, uy, no tengo todo ese dinero para hacer 400 arroces. Entonces lo que hice fue hablar con la vecina que ella le compraba todos esos años, pues el tema de la materia prima, y ella me fió todo ese material. Ay, Dios, y Litros, fiado. arroces, fiado. Recuerdo, bueno, ella me fió cerca de un 50% y, y mi padre me ayudó como con otro porcentaje. Cosas. Bueno, Buenas bueno, noches, ¿qué ¿cómo más, le va? amigo? ¿Cómo estás? Aquí. Sí, sí, pero Andamos tranqui. grabando, pues ahorita cortamos o algo. Ya Sí, casi no, no, terminamos. tranqui. No, lo que pasa es que saben que las 6 aquí no. Ah, ¿no? Ya casi Ah, sí. terminamos, no Sí, hay no, igual problema. nosotros grabamos y ya. Dale, Listo. Ah, gracias. gracias. Entonces veníamos. Ay, la parte fiada. Sí, especialmente que estaba hablando. Que ¿En él qué parte iba se ya esta? endeudó. Que se endeudó. Sí. Bueno, entonces cortamos nuevamente ahí. Entonces yo, bueno, me endeudé con la señora, no fue con todo el capital. Recuerdo que mi padre me prestó un porcentaje y yo nada, con toda la fe. Entonces yo llegué ese día, eso fue un jueves en la noche, tenía servicio social, llegué tipo 6 de la noche. A las 8 fui a comprar los materiales, inicié a preparar esos arroces 10 de la noche. Uy, no. Me dio hasta el otro día, hasta Claro, las eso es 9 de un la trajín. mañana. Cocina Uno y con vuelva y otra ojeras, olla y una olla cocine. chiquita. Claro, porque uno no tiene la capacidad para producir tantos de un solo talón. O sea, Sí, recuerdo que han llegado mis amigos demorado. que hemos quedado en primera hora 7 y aún me faltan preparar más. Y Uy, ahora recuerdo que por ahí tengo unas fotos, teníamos esa mesa y eso que una pirámide, muchos arroces, 300, 400 arroz, no recuerdo, y ahora en que los voy a empacar. Hay algo que aprendí muy importante y es que muchas veces uno es emocionalista y no planifica, ¿no? sí.
No, y en ese tiempo pues también pues por la edad, La ¿no? Siempre edad, los todo ese conocimientos, la tema. experiencia. Ni siquiera sabía en qué lugar iba a llegar del parque, ni cómo iba a ser, ni cómo iba a ser ese Mm, entorno, no sabía nada, o sea, me lancé y yo sí, pues hay va a haber gente y ya. gente y lo vendo y fácil y bien. Suena fácil. Suena fácil, ahora hágalo, Hágalo. vaya. Entonces fue tremenda experiencia, el llegar, buscar casa, uno todo cansado, pero pues motivado. Recuerdo que entre mis amigos, bueno, cogimos un Uber, llegamos al parque El Simón Bolívar. Primero uno puede ingresar al parque, solo podían ingresar pues las personas Mm, normales. Entonces nos tocaba estar afuera mm, y el afuera estaba repleto de vendedores ambulantes, literal en cada centímetro habían puestos de bonais, empanadas. Yo decía, oh Dios. Dios, Claro, el mercado eso está competitivo, fuerte, fuerte, agresivo. muy fuerte el tema de las ventas. Colócale, Rubencho, ¿cuántos arroces terminamos vendiendo en esa jornada? ¿Cuántos eran? 300, no recuerdo, como 300, 400. Póngale 300, yo le pongo el 10%, 30 a vender. Vendimos 2, 4 arroces. Dios santo. Dios mío, eso fue durísimo. ¿Y eso se los compraron entre ustedes mismos? No, una señora, recuerdo muy bien el tema de la Dios bendiga a venta. su señor donde esté. Sí, Sí. andaba como con el nieto pequeño, lo compró uno, le gustó, se lo dio también al nieto y esa fue la única venta del día. Ah, sí. Durante todo el No, y día con productos nuestros lácteos. compañeros eran estrategias que vamos a hacer mal, las personas iban derecho, no querían comprar, como estaba eso tan saturado de vendedores, las personas como que no compraban, no sé si me hago entender. No, es que sí, o sea, las personas cuando ven tantos vendedores normalmente como que se cierran. Como que, ay, no, 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 yo no le voy a poner Sí, atención. Si como quiero algo, todos lo compro vendiendo. después. Exacto, todos vendiendo, Sí, entonces uy, fue un entorno bastante complejo y agresivo, claro. y agresivo. Entonces nosotros como estrategias entre los compañeros habíamos 3 más, eran 3 amigos más. Entonces, no, parce, usted hágase más adelante en tal punto. Buscamos una maleta, era prohibido ingresar como alimentos a lo del parque, entonces buscamos una maleta, ingresamos y desde adentro uno vendiendo y fue durísimo. Teníamos cajas de cartón, ese día llovió. Imagínense, con cajas de No. cartón 400 arroces se empezaron a deshacer y se nos dañaron hartos, se nos dañaron como unos 20, uno corriendo, Sí, como en no, qué toda resguardo. la logística ahí es difícil. Y ahora que algo, o sea, literal ahorita Con la toda esa tendencia, cantidad, claro. resuelva. Sí, no, y lo peor, o sea, pues fuera de pronto plata que pues uno Y como claro, reinvertir, crédito. reinvertir algo así, pero es que en crédito es complejo. Sí, entonces literal lo que hice en ese momento fue, bueno, literal, los postres, un producto lácteo, el lácteo es delicado, si no está en refrigeración puede estar de pronto 1 o 2 días, pero después pues ya corre el riesgo. Entonces yo me fui a donde mis compañeros, las casas, guardaron las neveras. Recuerdo que en mi conjunto fueron como 6 vecinos más, guardando de 10, 15 veces, porfa, ta. Y me abrieron como las puertas de su casa Sí, guardando los claro. postres. Y en esa semana fue literal abrir mercados, ir a conjuntos, aperturar, todo, y al final lo logramos vender. Pues ellos supieron, no, Juan, pues nosotros íbamos con ese pronóstico de ganancias, pero sabe que ese tema, pues salió el tema, lo de las manos, todo ese tema. Sí, claro. Entonces logré pagar ese tema y nada, o sea, al final como no quedaron ganancias a veces como para vender más rápido, pues sea más económico. No, es mejor de eso perder. Sí. Exacto. Esa fue una experiencia. ¿Qué otras experiencias así he tenido en el emprendimiento? En niño, esa fue como la que más Marcó, este no, tema claro, y me uno sin nada de marcó. experiencia ni nada de eso. Sí. Después, el próximo negocio que aperturé fue un salón de belleza. Bueno, salón de belleza no, fue, bueno, con mi tía. Le ayudé a ella a montar una colmena, y una colmena es todo el tema de productos, creatinas, tratamientos, eso fue ya en la universidad. Andaba motivado en esos productos, pues nos iba bien, como ya tenía una clientela, tantos años posicionamiento, pues los clientes le compraban los productos y todo. Entonces ya empezaron a ver como otros ingresos Sí, pasivos. claro. Después de eso, a los meses, en pandemia, yo administraba una finca, la finca de mis abuelos. Ese fue un tema también como de otras cosas que desarrollaba. En esa experiencia de administración, conocí a una persona que era un colaborador. El loco era panadero. Era panadero, empezó a residir desde hace poco como en la región. Y me dijo, Juan, a mí me gustaría independizarme y arrancar con ese negocio. El problema es que no tengo capital.
Bueno, Y- desde que tenga que el conocimiento y la experiencia, uno ya puede empezar Exacto, yo decía a el negociar. conocimiento, la experiencia, Claro. pues bien, y yo, pues bueno, tengo unos ahorros ahí, me está yendo bien con la peluquería, uno ¿Por como que qué se le no? va ese temor. Entonces, pues hagámosle. Mm. Al inicio empezamos a revisar, bueno, yo me enfocaba en el tema de los números, cuáles iban a ser como los costos fijos, el punto de equilibrio, y yo miraba como el tema del negocio interesante, pero en mi caso yo no tenía nada de experiencia, él solo era el que tenía la experiencia en ese tipo de negocio, yo me fui como inversionista, compramos hornos, todo ese tema, saqué un crédito en el banco Mm. porque tampoco no me alcanzaba, pero uno también como con esas expectativas, pues no, bien. Y meses después tuvimos problemas con el negocio y esa fue como una de las quiebras que tuve en ese tema. Pero bueno, meses después es ¿cuánto tiempo? 2 meses 2 duramos con meses el duraron con la negocio. apertura. ¿Por qué quebramos? Fueron varios puntos y fueron varios aprendizajes que tuve ese negocio. Uno de ellos es primero entender el contexto de quién va a ser tu socio. En ese caso es una persona que tiene Uy, sí, familia, claro. hijos, administrada también como una finca y quería lanzarse con ese negocio. Entonces, primeramente, el negocio no fue rentable. Bueno, uno tenía, en ese Sí, caso, no, ahí contrató a una es, pues persona, entendiendo es alquileres, empezando, y para entendible. arrancar, entonces no era rentable. Al principio en Mm. temas de gastos y como inicios de año la temporada no fue como la mejor, invierno, eso era en un pueblo cerca de Villeta, no había tanto tráfico de gente. Entonces, ¿qué sucedió ahí al momento en que no era rentable y no daba como esos costos fijos? Pues el loco había Claro, que no se comer algo, asusta. ¿cierto? Había de subsistir. Entonces ya no empezó a ser tan disciplinado en el tema de las aperturas, los Mm. horarios, sino también empezó a desarrollar otras cosas. Entonces ahí fueron unos puntos como de quiebre en ese tema. Claro, y de hecho en eso tocas algo que es bastante interesante o relevante más que interesante, y es que uno cuando es joven tiene como, o sea, puede asumir muchos más riesgos, pero ya cuando uno es pues mayor y tiene como responsabilidades, es muy difícil llegar a asumir un riesgo. Entonces por eso es que si pueden emprender desde que son jóvenes, háganlo, en serio. Porque, o sea, ustedes pueden perder todo el capital que tengan, pero pues ustedes saben que mientras estén solos, subsistiendo ustedes, pues de pronto puede haber alguna manera de solucionar. Pero ya cuando tengan una esposa, que tengan hijos, ya es complejo el tema. Porque, o sea, uno no se puede lanzar así nomás, porque no es solamente uno que está en riesgo, sino está toda la familia Tu detrás. entorno, la familia que Claro, tienes detrás. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con sí. Rubén. Es aprovechar si está joven. Igual, todos los días hay oportunidades independientemente en la edad. Jeff Bezos, Bueno, a qué hora sí. llegó a ser a los 40 años, pero el tema del riesgo y de la responsabilidad muchas veces a uno le genera temor Sí. y pues la exposición al riesgo pues ya va a ser diferente. Bueno, Juan, ya que se está oscureciendo, ya para cerrar, vamos con preguntas rápidas. De una, ¿Preparado? listo. Listo. Mitos de emprender. Mitos de emprender. Bueno, uno del que conocemos el básico, que para uno emprender necesita mucho dinero. Efectivamente, uno no necesita, yo creería que uno necesita, lo que más necesita es el tema de conocimiento y las ganas de hacer las cosas y tener mentores. Creía que Uy, son unas mentores, cosas, súper importante tener mentores porque uno le ahorran mentores. muchos tropiezos en el camino a partir de la experiencia. Entonces, si pueden empezar a buscar mentores, traten de hacerlo. O personas que ustedes sepan que ya les ha ido bien en algún negocio específico y empezar a sacarle información como que venga, mire, voy a hacer esto, no sé qué, para que también le den como ese feedback. Así es. Listo, bueno, vamos con la siguiente. Consejo para el tú de niño. Consejo para mí el de niño, bueno, para aquella persona que está de pronto en ese proceso, en ese disyuntiva, en el colegio, yo creería, bueno, tenía amigos en el cual tuve la experiencia que muchos estaban perdidos, no sabían qué hacer como con su vida, qué hacer, y esa es una decisión muy importante, uno que va a estudiar en ese tema. Primeramente, algo que aprendí es que la universidad, la verdad, si uno quiere emprender, no es una obligación uno ir a una No, universidad, no es algo totalmente necesario. Yo creería que si tú no estás interesado y tienes esa edad, sí, uno fácilmente buscar un mentor, enfocarse pronto más en temas de desarrollo personal, empezar a desarrollar habilidades blandas y uno en el networking. día exponiéndose a más entornos, uno va conociendo más personas y las personas como que te van enseñando más cosas. Entonces yo creería que sería ese tema, exponte más. Listo. Ahora, 3 libros o 5 libros que le recomiendes a los emprendedores o futuros emprendedores. Bueno, en temas de libros,
Uno de los libros que a mí me ha cambiado la chip, uy, es que son varios. Es difícil esa pregunta porque hay muchos libros buenos. Uno de mentalidad, piense, hágase rico. Hay otro muy similar que es Los secretos de la mente millonaria. Esos libros te va a ayudar como a cambiar el tema de la perspectiva, de mentalidad, como cuáles son esos patrones de esas personas que han tenido altos resultados y cómo uno lo podría empezar a asociar, cómo a empezarlo a desarrollar. Un libro que hace poco que me sirvió mucho se llama Los 5 lenguajes del amor. Ese libro yo creería que todas las personas deberíamos de leerlo, porque es un libro en el cual te va a darte los fundamentos, no solo para desarrollar una relación en pareja, sino también para interactuar con las personas y tener una mayor empatía de acuerdo con la persona que conectas. Y un bonus, un cuarto libro que le recomendaría sería el libro El cuadrante del flujo de dinero de Robert Kiyosaki. Ahí uno empieza a entender sobre cómo funciona la economía y cuáles son los patrones como en el mundo en temas de los empleados o empleados y cuál es la mentalidad de cada uno de ellos. Listo, hay una pregunta que te dejaron del podcast pasado y es, ¿qué te cambió la forma de pensar? ¿Qué me cambió la forma de pensar? Yo creería que diariamente uno no tiene la misma forma de pensar. Yo creería que uno se va como programando como con cada persona, cada vivencia que uno va teniendo. En mi caso, pues he tenido varias influencias, desde lo que te comentaba, lo de bolsa, al final no lo seguí desarrollando, después conocí a una mujer que desarrollaba networking, yo antes no tenía ese hábito de lectura, pero creería que fue una mujer en la cual me ayudó bastante en temas de desarrollo personal, en lo que veía detrás de ella, en la forma en que vivía, y fue como ese gusto de iniciar por el tema de la lectura. Y cuando tú inicias ese gusto como por el tema de la lectura, leer todo ese tema, es un consejo que les daría porque eso te empieza a cambiar la forma de pensar, porque detrás de cada autor es un manual de vida detrás. Claro. Y lo más importante no es leer por leer, sino, o sea, no vale más un kilogramo de una tonelada de conocimiento, un kilogramo de conocimiento, así sea un gramo de acción. Todo lo que leas realmente es empezarlo a poner en acción, cómo lo puedes aplicar en el día a día. Claro, y bueno, ¿y qué pregunta le dejarías a la siguiente persona que va a estar en el próximo episodio? ¿Qué pregunta le haría? ¿Qué decisión podrías tomar ahora mismo que te cambiaría la vida, que tu vida no sería la misma? ¿Qué tendrías que hacer ahora mismo? Interesante, interesante. Y bueno, para cerrar, les damos por acá en esto nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse, darle like y comenten y compartan si desean en cualquier comunidad. Así que nos vemos en el próximo episodio. Ay, por cierto, por acá en esto les tiene que estar apareciendo el episodio anterior para que vayan y lo vean. Así que ahí nos vemos. ¿Algunas palabras para despedirte, Juan? Sueñen, sueñen. Debemos de soñar. Realmente los sueños se hacen posibles y además de los sueños es trabajar, aprovechar el momento que tú estás y nada, hacerle. Eso fue todo. Gracias. Listo.